El 2026 no ha sido un buen año para el S&P 500, así que vamos a analizar las métricas que nos provee JP Morgan Asset Management. Quédense en el video porque es bastante interesante. Vamos a analizar la media histórica del S&P 500, cuáles son las perspectivas del S&P 500, cuáles se espera que sean los beneficios forward o beneficios futuros que se esperan para este índice y por qué es tan relevante el peso de las 7 magníficas. Todo esto lo vamos a descubrir ahora en este video, así que bueno, denle like, compartan, suscríbanse al canal para obviamente seguir desarrollando este tipo de contenido. Y esta gráfica es bastante reveladora, nos muestra los periodos y la valoración en la cual estaba el S&P 500 en esas épocas. Vemos que el año 97 al año 2000, el S&P 500 subió de los 741 puntos a los 1527, una revalorización de un 106%, y vemos que partió con una valoración de 15 veces beneficio y llegó a 25 veces beneficio ahí en el pinchazo de la burbuja.com. Luego cayó un 49% desde las 25 veces beneficio a 14 veces beneficio. Posterior a esto tuvo una revalorización importante de 101%, nuevamente llegó a máximo histórico, estaba a 15 veces beneficio, estaba bastante barato el 2007, sin embargo se desplomó un 50% el S&P 500, y esto se debió a la crisis subprime, a las hipotecas subprime, y de aquí en este punto estaba tan solo 677 puntos el S&P 500 y ha tenido una subida meteórica y se estima hasta el COVID que llegó a los 3.380 puntos o 19 veces beneficio, que casi el doble. Posterior a esto de una oportunidad tremenda el 2020 para todos los que vivimos esta caída, fue tremendo, y cotizaba a tan solo 13 veces beneficio. Luego tuvimos el salto a 2022, 21 veces beneficio nuevamente, y vuelve a corregir a 15, como que entre 20 y 25 es cuando alcanza máximo y corrige a 10 o 15 veces beneficio. Y en la actualidad, posterior a esta caída del 2022, subió un 92% y el PER Forward estaba en 21 veces. Con la caída que ha tenido el mercado la última semana, estaría en torno a los 6.000 puntos y estos serían 19 veces beneficio. Vemos que si lo vemos en tasas históricas, obviamente le quedaría un poquito de caída hasta los 5.000 puntos, 5.500 puntos. Obviamente estos son datos. Esto no es que vaya a suceder, pero esta gráfica nos indica más o menos lo que pasa cada vez que el S&P 500 sube, corrige. Vemos que a nivel de valoración, nivel rango máximo entre 20 y 25 veces, nivel de rango inferior entre 10 y 15. Cuando está entre 10 y 15 es cuando se hace muy atractivo el S&P 500 y los retornos han sido espectaculares y de hace más de 20 años. Acá en el 97, en el 2002, en el 2009, en el 2020, en el 2022. Por lo tanto, obviamente sería interesante analizar cómo evolucionan estas caídas del S&P 500, porque obviamente generaría una oportunidad tremenda, considerando que el índice, si bien hay periodos que no son tan alcistas, como por ejemplo entre el 97 y el 2015, que le costó bastante tiempo, pero obviamente los negocios han evolucionado, los márgenes son mayores, hay un apalancamiento operativo detrás que podría generar y impulsar el índice a tasas superiores, pero vemos que lo más importante es centrarse en la valoración. Y hoy en día la valoración ya está por debajo de las 20 veces, y bueno, el peor escenario sería que cayera 10 veces beneficio, que fue el año 2009, pero eso sería una crisis tremenda. No creo que nadie quiera que vaya a suceder eso, pero ya tenemos el análisis ahí de datos. ¿Qué pasa en la actualidad? Bueno, en base a desviación estándar, ya viéndolo con los datos actuales, estaría ya dentro de una desviación estándar. Hubo periodos de excesiva valoración el año 98, el año 2022, y hoy en día también alcanzó un pic en ese 21,5 veces, estaba por encima de su desviación estándar. Lo importante sería que volviera a su media de 17 veces beneficio, sería saludable. Sería muy interesante si el S&P 500 visitara las 14 veces y bueno, 10 veces beneficio es un escenario de crisis suprema como la del 2008. En este caso podría ser un incremento de la inflación, esta inflación en Estados Unidos, se incrementa la inflación, no crecen los beneficios, aumenta el desempleo, se mantienen los conflictos, es decir, todo este enjambre de noticias malas podría generar que obviamente una oportunidad tremenda que el S&P 500 se desplomara un 50%, que ese sería el peor escenario, pero
la mayoría de las veces que caiga un 20, un 15, un 20% muy natural. De hecho, en los últimos 5 o 7 años el S&P 500 ha caído de media 3 o 4 veces, mayor a 10%. Y en los gobiernos de Trump es muy normal. Esto en 2017 fue el mismo cuento, tweet de Trump y el mercado colapsaba. Así que no hay que ponerse nervioso, sino que mantener el análisis subjetivo y ver cómo obviamente están las valoraciones. Ahora el CAPE de Shiller está muy superior, por encima de las 28 veces que cotiza en los últimos 30 años. Y el dividend yield es muy bajo, y esto se ve que las empresas tecnológicas no pagan dividendo. Las empresas tradicionales tipo McDonald's, Coca-Cola, Procter & Gamble, Dole, Papa John's, Domino's Pizza sí pagan dividendo, y hay incluso algunas que están muy por encima de su media histórica. Hay una dicotomía ahí entre el S&P 500 y las compañías pequeñas. Las compañías pequeñas tienen mayor crecimiento y están en una valoración más atractiva, están cercanas a las 13 veces beneficio. Desde el punto de partida actual, ya fuera de las 21 veces, sino de ahora, el rendimiento esperado es superior al que se estaba calculando aquí JP Morgan, y estaríamos hablando de en torno a un 7-8% compuesto anual, que es lo que se calcula en la mayoría del retorno que uno esperaría. Hace muy poquito el rendimiento era muy bajo, era del 3-4%, hoy día ya incrementó un 30-40% solo con esta corrección de un 10. Ahora si cae a 10 veces beneficio, algo más tranquilo, 14 veces beneficio, vemos que incluso se podrían esperar retornos del 15 al 20%. Esta gráfica es bastante importante y determina que la valoración sí importa, la valoración del S&P 500. No hay que tratar de comprar el S&P 500 por sobre las 20-25 veces. Hay que hacer las mayores compras cuando está por debajo de ese rango, entre las 15 y 20. No es recomendación, pero obviamente da mayor frutos a futuro. ¿Y qué se espera en los beneficios? Bueno, acá tenemos la recesión del 2008, los beneficios se desplomaron, vemos que los ingresos decrecieron un 50% y curiosamente el índice cayó un 50%. Los beneficios o el índice sigue a los beneficios, no hay otra, y es así. Y luego los beneficios se han recuperado. Hoy en día, para el cuarto trimestre, los beneficios incrementaron a tasas del 14%. Vemos que en el COVID también una pequeña recesión, muy pequeña, también cayeron los beneficios, pero se recuperaron rápidamente. Hoy en día, el margin es de 7,1%, muy superior a la media del 2001 a 2024. Es decir, las compañías son más rentables. Los ingresos también crecen más acelerados. Y obviamente el contabilización de acciones, es decir, hay menores acciones en circulación, es menor, o sea, las compañías recompran más acciones, le pagan más al accionista. Entonces lo que estamos viendo son puntos más positivos en la actualidad con esta caída que ha habido del 10%, más que negativo, y si cae un 10% más, van a ser aún más positivos. Tenemos que ser contrarian, tenemos que ser avariciosos cuando todos son temerosos, y tenemos que ser temerosos. Hace muy poco había que ser muy temeroso cuando todos eran avariciosos, y aplica a cualquier activo, pero en el S&P 500 estamos viendo métricas que nos dando la idea de que el índice con estas correcciones se está poniendo bastante saludable. Además que está todo concentrado en el sector tecnológico. Obviamente si se depura a otro sector, el sector industrial, estamos viendo que el PMI de manufacturero de Estados Unidos está mejorando, y ese está derechamente relacionado con la economía real. Si estas empresas de economía real empiezan a mejorar, obviamente va a haber un empuje ya no tan solo de las 7 magníficas, sino que del conjunto de mercado. ¿Y cómo están el PER? Comparando el top 10, vemos que el top 10 cotiza por encima de su media, y obviamente están por encima porque tienen mejores márgenes también, obviamente, por eso se paga una premia mayor, pero vemos que el restante de las compañías cotiza a 19 y está por encima. Aquí podría haber un poquito de suspicacia de decir, bueno, podrían estar por debajo, dado que los beneficios no están creciendo tanto como en las compañías como las magníficas, pero obviamente con las correcciones que han habido estaríamos por este rango: 23 veces la FANG, 17 veces las compañías normales, y el S&P 500 en torno a las 19 veces. Como les digo, una corrección en el índice S&P 500 tiende a ser a largo plazo una oportunidad. Ojo, tenemos que pensar que hay épocas como planas,
o laterales también, no es que quiera decir que el índice vaya creciendo cada vez, pero sí la valoración importa, muchachos. La valoración, si ustedes compran los índices, compran acciones a valoraciones bajas, la probabilidad de éxito es mucho mayor que comprar aquella compañía inflada o aquel índice que estaba muy sobrevalorado en el peor momento. Es el peor momento. El mejor momento es cuando hay correcciones, cuando hay pánico, el momento de utilizar la liquidez, el momento en el cual ustedes tienen que ser más agresivos en la compra de acciones. Y no es recomendación, pero obviamente algo totalmente educativo que los va a ayudar bastante. El top earnings de las 10 compañías creció un 31%, pero aquí vemos una dicotomía y esto se podría estar corrigiendo. Es decir, el market cap de las 10 compañías más grandes creció más que los beneficios. Y esto se puede reclamar porque esto debería ir más o menos a la par. Y las veces que se ha disparado, vemos, por ejemplo, acá los earnings, como el precio o el market cap siguió a los earnings. Aquí también, pero acá se separó. Es decir, el market cap, el peso de las compañías, el tamaño creció más, el precio por acción de lo que crecieron los beneficios, y esto se pareciera ser una de las aristas y de lo que estaría causando esta corrección. Las 7 magníficas, el performance del último año ha sido más bajo que el índice, han caído más. De hecho, están arrastrando el índice. Las otras compañías se han mantenido, incluso compañías estables han subido en bolsa, y con la caída actual vemos que obviamente esto haría depuración, y vemos que las 7 magníficas no ha sido un año, está siendo similar al 2022. El 2022 las 7 magníficas corrigieron el doble, son más volátiles si uno las mira, porque más volátiles que el índice. Miren, el índice cayó un 19%, mientras que las 7 magníficas un 40%. Y el 2024, las 7 magníficas crecieron un 48%, mientras que el índice SP500 está solo un 23%, es decir, tiene una beta casi el doble. Es decir, si el SP500 hoy día ha caído un 10%, podemos darle sentido de que Meta ha caído un 25%, de que Alphabet desde los 350 ha corregido un 20%, de que Microsoft ha corregido un 33%. Entonces, tiene sentido, es decir, las magníficas crecen el doble y también caen el doble de lo que cae el índice en su historia. Eso es bastante llamativo. ¿Y cómo está la valoración de las 10 compañías? Hoy en día pesan 19.000 billones, son 19 trillones. Las más grandes son Apple, Nvidia, Microsoft, y vemos que en la historia hoy en día representan un 40%. Tampoco es señal de preocupación. Hay mercados como el japonés, incluso podemos pensar en Dinamarca, donde el peso de una sola compañía ha derrumbado el índice, que es Novo Nordisk. En Estados Unidos está bastante diversificado, claro, pesan más que anteriormente, que eran 20%, y esto hace que el índice caiga más, porque como caen el doble, arrastran, a pesar de que las otras compañías se mantengan, las compañías estables, las petroleras suban, como estas tienen un 40% del peso, hacen que al final el índice caiga, porque tienen un mayor peso en el índice, un 40% las 7 magníficas, sumando las top 10, incluyendo acá a Broadcom o Berkshire Hathaway o JP Morgan, que incluso son de sectores diferentes. Y los SP500 Earning Grow, vemos que ¿dónde han caído? En el consumo discrecional, economía real, utilities, y las tecnológicas donde más está creciendo, crecieron a tasas del 32% y son las que están cayendo más en teoría. Obviamente el mercado, viendo los datos del PMI manufacturero, está pensando de que igual todo este segmento tiene que recuperarse en algún momento, y el rebote del consumo discrecional puede ser bastante interesante. El real estate está muerto en Estados Unidos, está muerto con los tipos de interés. El sector del healthcare también, con todas las regulaciones, la caída de United Healthcare, Cigna está plano, CVS no ha hecho mucho, y el sector energético podría dar un impulso en las próximas semanas debido a todo el conflicto de Oriente Medio, pero vemos que servicios industriales y tech, bueno, industriales llama mucho la atención porque industriales está dando la idea de que el PMI manufacturero debería traspasarse a la economía real en los próximos meses, y creo que esto sería un input importante. Bien, el mundial también podría haber una revalorización de las aerolíneas, sector de turismo, y esto podría impulsar la economía americana, que si bien llevamos un año bastante deprimido, y ya voy a mostrar algunos datos bastante interesantes. Primero vamos a partir con la dispersión de valoración. Vemos que hay épocas donde la valoración hubieron compañías muy sobrevaloradas. Esto también pasó en el 2020,
en el 2000, perdón, y vemos que también había una dispersión mayor hoy en día, pero vemos que la media del S&P500 ha empezado a subir porque las compañías del bottom, las compañías que están realmente baratas, están ya empezando a equipararse las valoraciones, y esto es una señal bastante interesante para acciones fuera de las magníficas. Recordar que el contenido es netamente educativo, denle like, compartan, activen la campanita de notificaciones porque me gusta hacer este tipo de videos y es la forma que tenemos acá de compartir contenido gratuito. Si quieren ahondar mucho más junto con Ignacio, que es el Head of Research de XTV y 2 profesores adjuntos, vamos a prontamente anunciar la nueva convocatoria. Me lo dejan saber acá en los comentarios si quieren, obviamente, información sobre la nueva convocatoria que va a venir ya en el mes de mayo, 5 meses, bastante intensa, valoración, tesis, curso de contabilidad, análisis técnico, ondas de Elliott, o sea, abarcamos todo porque somos un equipo diversificado de análisis fundamental y análisis técnico. Continuamos, y bueno, el Dow Jones, vemos que durante este año, bueno, ahora estaríamos por acá, menos 10% le ha caído el índice en promedio. Vemos que de media el índice cae incluso a rangos muy altos. Miren, acá cayó un menos 28 y terminó recuperándose a un más 23. Vemos que la mayoría, o sea, en todos los años hay al menos una caída entre el 8 y el 10%. Eso es seguro. Una caída del 8 al 10% es seguro. Y vemos que el mercado termina recuperando en la mayoría de las veces, salvo épocas paupérrimas como el año 2000 o el 2008, que fue un año terrible para los mercados, o el 2020 o el 2020, o el 2020 se recuperó, el 2022 fue un año donde el mercado no se recuperó. Podríamos tener una situación similar al 2022, podría ser el 2022 era el petróleo alto, la guerra rusa y Ucrania, la inflación, tipos de interés alto, bonos altos. Estamos casi en una situación similar, pero un PMI deprimido. Si se resuelve el conflicto de Oriente Medio, ahí se libera uno, con un PMI subiendo al alza, los tipos de interés se mantienen, no suben, sería un escenario muy favorable para el S&P500 y para la bolsa americana en general, que tiene compañías realmente espectaculares y que no son replicables en otros países. Por lo tanto, ¿por qué no ser siempre optimista con este índice y ver las caídas como algo psicológicamente positivo y no depresivo? Puntos importantes, vemos que el índice de confianza del consumidor está casi en mínimos, y la mayoría de las veces que está en mínimos, la revalorización del mercado es bastante importante. Por eso se tienen que resolver estos conflictos, porque hay un sector manufacturero recuperándose, se acaba todo este conflicto, se relaja el precio del petróleo, podría ser bastante positivo. Hubieron rangos de valoración altísimos, índices del consumo donde, por ejemplo, estaba la confianza muy alta, por ejemplo en el 2000, y eso terminó paupérrimamente. El 2007 lo mismo, el 2020 y 2022 también. Pero hoy en día la situación es distinta a nivel manufacturero, a nivel de economía real. Por lo tanto, si ese input se llega a dar, obviamente va a ser muy positivo para el S&P500. Y nada más, muchachos, nos seguimos viendo en nuevos videos. Denle like, compartan, comenten y nos vemos. Hasta la próxima.